a pasar a ver a nivel comparado cuáles han sido los avances. Y para esto vamos a invitar a nuestro primer ponente internacional de otro país diferente al Perú, que eh, es Lautaro, ¿no? Dame un segundo para poder sacar la presentación de Lautaro. Presentamos a Lautaro Pitier, quien es abogado, profesor universitario en ciencias jurídicas, director de asuntos jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Loma de Zamora de Argentina. Es docente adjunto de Derechos Humanos y de Derecho Constitucional Argentino en la Facultad de Derecho también de la Universidad Nacional Loma de Zamora. Es docente en la Escuela de Abogacía de Asesoría de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y es docente asociado en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias, Lautaro, por tu participación. Y te doy el paso ahora para que por el plazo de 20 minutos nos puedas comentar un poco cuál es la situación actual de Argentina respecto al derecho a la muerte digna, qué retos también a partir de lo que has podido escuchar del caso peruano nos puedes comentar a nivel comparado, cómo lo podemos comparar con el caso argentino, y quedamos atentos a tu ponencia. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias por la presentación y por la invitación al Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas, en especial a Juan Ignacio Lancelotti, al doctor Torres Traba, quien me acercó a él para la invitación. Tengo que agradecer también a la presidenta del Colegio de Abogados de Lomas, que se puso a disposición para adherir a este evento, al igual que el decano de la Universidad del Este de Argentina, el doctor Germán Rincón, al área académica del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Bueno, mi idea era un poco en base a lo que ya hemos escuchado del doctor, la brillante exposición de Eloy Espinosa, de Josefina y de Leslie, aportar algunas cuestiones que tienen que ver con la muerte digna o la denominada muerte digna y los derechos humanos. Como ya comentaron mis colegas, Holanda fue el país que asentó este precedente de convertirse en el primer país en legalizar la eutanasia o muerte digna, sin perjuicio de que son conceptos diferentes. Poco después, como lo hicieron también Bélgica, Luxemburgo, posteriormente Canadá, Colombia y ahora España, hace pocos días. En algunos países se opta por permitir la eutanasia o la muerte digna o la denominada muerte digna, también como es también en algunos estados de los Estados Unidos y en Australia, mientras que en otros optaron por la prohibición, como el caso de Perú. Por eso es muy interesante este fallo por varias cuestiones. Un poco voy a lo neurálgico, que es el análisis que hicieron mis colegas respecto del concepto de dignidad, que se introduce en la sentencia, pero la sentencia tiene un análisis bastante particular, que es que creo que es una bocanada de aire fresco, porque hace un análisis desde su propia legislación, desde adentro, sin hacer un copy-paste de antecedentes de otros estados o de otros países. Intentó ensayar una solución jurídica nueva y eso me parece novedoso, pero también me parece interesante que no tomó argumentos de derechos humanos, sin perjuicio de que por lo que vimos de los entretelones del caso y del planteo original del amparo, no se hace mención a tratados internacionales en la sentencia propiamente dicha. Y la muerte digna o eutanasia guarda una estrecha vinculación con los derechos humanos, máxime si se tiene presente que se fundaron como una afirmación de la dignidad humana frente al ejercicio del poder del Estado, y que en todos ellos se protege el derecho a la vida, pero que cuando el ser humano se ve afectado por una terrible enfermedad que lo mantiene sumido, por ejemplo, en terribles dolores, sufrimientos físicos, espirituales, cuando está postrado en una cama, muchas veces conectado a aparatos que respiran por él o por ella, que lo hidratan, lo alimentan, cabe preguntarse si se está protegiendo la vida o se está prolongando la agonía, ¿no? Que nos puede llevar incluso también a la muerte. Jurídicamente lo que sabemos es que se protege la vida como valor y no el derecho a la vida, ¿no? Es decir, habitualmente la ley no afirma que los hombres tienen derecho a vivir, sino que protege la vida en base a castigar a aquellos que priven de la misma a otro, ¿no? En tal sentido,
Por ejemplo, en el caso no se hace referencia a normativa porque no existe un derecho a la muerte digna o a la eutanasia. Sin embargo, el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que nadie será sometido a torturas, ni penas, ni otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el protocolo facultativo aprobado por la Asamblea de Naciones Unidas del 66, en su artículo 7, dice: nadie será sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Y fíjense, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, un instrumento regional conocido como el Pacto de San José de Costa Rica del 69, dice en su artículo 5 que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, ¿no? Así se desprende entonces que el fundamento último del derecho a la vida frente a la eutanasia no es otro que la dignidad de la persona humana, un tema del cual hoy se estuvo hablando, ¿no? Un tema al que Pedro Niken, que yo lo recordaba recién mientras escuchaba hablar del tema de la dignidad, hizo mención cuando conceptualizó los derechos humanos, ¿no? Un gran jurista que deberíamos repasar para poder ver el tema de qué entendemos por dignidad humana, ¿no? Ahora, puede entenderse como vida digna aquella que proporciona al ser humano el goce de un gran cúmulo de capacidades para llevar adelante su proyecto de vida. Y ese es un proyecto personal. Por eso está arraigado a sus creencias, a sus valores y a sus convicciones. Y lo novedoso de esto es empezar a pensar en la autodeterminación para ejercer esa dignidad humana. En tal sentido, y en este marco normativo que acabo de reflejar, la aplicación de la eutanasia respetaría la autodeterminación y la dignidad de aquellos enfermos que se encuentran en una situación terminal, irreversible, y que la aplicación de medios artificiales para alargar inútilmente sus vidas solo sirven para prolongar una terrible agonía. Para el caso de aquellos pacientes que carecen de autodeterminación, ya sea porque ser menores de edad, como comentaba el doctor Eloy, en el caso de las tutorías o del tutor, o por encontrarse en estado de inconsciencia permanente e irreversible, también debería otorgarse el derecho a una muerte digna, decisión que debería estar en manos de sus familiares más cercanos, pues negarles la aplicación del instituto en análisis sería consentir en someterlos a tratos crueles, inhumanos y degradantes que la normativa sí prevé, sin respeto a su integridad física, como el artículo 5 de la Convención Americana. El derecho a morir dignamente está relacionado con el reconocimiento jurídico de la dignidad y la autonomía de la persona humana, dignidad y libertad reconocidas por tratados internacionales. El morir dignamente significa que se respete la dignidad del moribundo. Hay casos en los que el paciente anhela de alguna manera la muerte, pero por causa de la intromisión médica protegida en un supuesto deber moral. El paciente debe soportar una degradación tan grande que no la iguala a la terrible que podría ser el camino a la muerte. La muerte es parte de la vida, todos nacemos con esa conciencia de vida, pero también la vida se toma conciencia cuando sabemos que tiene un fin, que el carácter finito de las personas. Y este análisis filosófico que también hace la sentencia me parece muy novedoso para una sentencia de primera instancia, ¿no? Para un punto de partida. Lo que debe preservar el médico al ser humano, el médico tiene que preservar al ser humano íntegramente, considerándolo como persona, ¿no? No como un número. Y no solamente por la mera existencia vegetativa, física, meramente corpórea o completamente material. Y esto también se ha referido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como hizo referencia un poco el doctor Eloy. Yo voy a mencionar simplemente 4 casos. Por supuesto, el punto de partida es la sentencia Pretty contra Reino Unido de 2002, donde se desestima una demanda a una ciudadana británica quejada por una enfermedad neurodegenerativa, ELA, que consideraba que la legislación penal británica prohibía el suicidio asistido, el Suicide Act. Vulneraba varios derechos fundamentales consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos: el derecho a la vida,
el derecho a la vida privada y la prohibición de tratos inhumanos o degradantes. En relación con la vulneración del derecho a la vida, el Tribunal Europeo afirmó que no podía existir la vulneración del derecho a la vida privada, no podía excluir que el derecho a morir pudiera encontrar cobertura en el marco del artículo 8 del convenio, en la medida en que la demandante se veía impedida por la ley a evitar lo que, en su opinión, sería el final de la vida, un final de vida indigno y penoso. Sin embargo, concluyó que se trataba de una restricción admisible de este derecho, ya que, prevista por la ley, perseguía un fin legítimo que era preservar la vida. Igualmente consideró que resultaba necesaria para una sociedad democrática, ya que la prohibición fue concebida para preservar la vida de los más débiles, los más vulnerables, contra actos tendientes a poner fin a su vida o ayudar a poner fin a esta. La segunda sentencia que también mencionó el doctor Eloy, de 2011, la sentencia Haas contra Suiza, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos subrayó que no existe un consenso entre los Estados miembros del Consejo de Europa acerca de la existencia de un derecho del ciudadano a decidir cuándo y por qué medios terminar con su vida. En consecuencia, admitió que los Estados gozan de un amplio margen de apreciación para proporcionar la mayor protección al derecho a la vida frente a otros derechos fundamentales, como el derecho a la autonomía, que deriva del derecho a la vida privada. Este es un tema muy interesante porque, bueno, nosotros manejamos ya el control de convencionalidad, que fue introducido a la Corte por el excelente jurista mexicano Sergio García Ramírez, quien es el padre del control de convencionalidad, y justamente un poco este margen de apreciación ha sido puesto de manifiesto también por la Corte Interamericana en virtud de la aplicación del control de convencionalidad. Claro que sí, en Europa tenemos distintas culturas, distintos idiomas, distintas cuestiones, una diversidad que no tenemos en el sistema americano, por eso también sería peligroso tener que jugar con este control, margen de apreciación nacional, esto ya en mi opinión. En la sentencia Gross contra Suiza, ya de 2013, esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró, al resolver la demanda de una mujer octogenaria que, estando en pleno uso de sus facultades, deseaba acabar su vida, evitar un deterioro físico, mental, la ausencia de directrices claras de la legislación suiza acerca de cuándo se puede prescribir una droga, que es el pentobarbital sódico, a las personas que no se encuentran en un estado terminal, entrañaba una vulneración al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. De esta manera, aunque sin tomar partido acerca de cuál debe ser el contenido de esas directrices, Suiza quedó obligada a adoptar una normativa que regulara el suicidio asistido. En el caso Lambert, el último de los casos, que es de 2015, Lambert contra Francia, la Gran Sala, en este caso del Tribunal Europeo, clarificó su posición en relación al derecho a morir con dignidad al resolver la demanda presentada por los padres y dos hermanos de un paciente en estado vegetativo permanente frente a la decisión de Francia, adoptada por el Consejo de Estado, de autorizar la retirada de la nutrición e hidratación parental. Este caso de la Gran Sala fue resuelto en relación a la obstinación terapéutica, un tema que necesita y que requiere un gran debate jurídico y de alto nivel, ¿no? Porque alargar la vida de una persona en base a tratamientos médicos que perjudiquen su calidad de vida es un tema que debemos resolver. Independientemente de todas estas cuestiones, un poco lo que introduce Leslie, esto del activismo judicial, yo creo que el activismo judicial es una herramienta sana del derecho. Los jueces deben resolver ante la ausencia o ante el letargo de los legisladores en dar los debates que tienen que dar, pero también creo que las soluciones a temas estructurales como que pueden dar muchas cuestiones, muchos encuentros de derechos no fundamentales, sino derechos humanos, ¿no? Porque los derechos fundamentales, hay una distinción para hacer entre derechos fundamentales y derechos
humanos, ¿no? Derechos que están consagrados además en tratados internacionales y que son derecho positivo, ¿no? Ahora bien, yo creo que esta discusión tiene que darse en las legislaturas de los estados para regular específicamente esta cuestión y que no haya abusos la utilización de estas figuras, como puede ser lo que están planteando algunos colectivos de las personas con discapacidad, ¿no? Respecto de estas cuestiones. El debate sobre la dignidad humana tiene que empezar por pensar en los derechos humanos. El concepto mismo de los derechos humanos, de dónde parten los derechos humanos, en esta afirmación de la dignidad humana, ¿no? Y esta afirmación de la dignidad humana solo es posible en base a la autodeterminación de la persona. Existen infinidad de interrogantes como los que planteó el doctor Eloy, la doctora Josefina y Leslie. Y estos interrogantes van a resolverse en estos espacios también, en espacios académicos de intercambio de opiniones. Es un tema de un largo debate para encontrar una solución que entiendo debe ser normativa y respetuosa de los compromisos internacionales de los estados que han asumido en sedes internacionales. Si temas, en el caso de la Argentina, como el comienzo de la vida, la interrupción voluntaria del embarazo, en el caso de nuestro país que ha adoptado recientemente la ley del aborto, hasta la variación, por ejemplo, de la porción disponible en materia sucesoria o una simple donación pueden llevar largos y acalorados debates legislativos. Este tema merece un estudio, una discusión y sobre todo una reflexión parlamentaria de alto nivel. Y mi pregunta final es si estamos en el momento de incluir estos temas en la agenda parlamentaria, si debemos comenzar con un amplio debate de todos los sectores en el sector universitario, por ejemplo, si tendremos finalmente, o si tenemos finalmente legisladores y legisladoras a la altura de este debate tan necesario para todos. Desde ya, muchas gracias y bueno, quedo a disposición de ustedes por cualquier consulta o duda y muchas gracias.